versos del capítulo 37 de Isaías. Capítulo 37 de Isaías. Hemos estado estudiando quizás una historia impactante para mí, no sé para ustedes, pero había un capitán algo arrogante que había llegado como un representante a hablar en contra del pueblo de Israel y bueno, hablando en contra del Todopoderoso también. Entonces nos explicaban de que llegaron a las orillas de la ciudad y se colocaron su campamento. Las guerras en ese entonces eran de esa manera, las guerras no son como ahora. Entonces digamos que estaban a las orillas de la ciudad y colocaban su campamento, y entre más grandes los colocaban era iban a intimidar al pueblo que iban a conquistar. Entonces se colocaban a las afueras y colocaban todo el arsenal militar que ellos tenían y trataban de hacer cosas que impresionaban para que el pueblo tuviera miedo. Y entonces le mandaban mensajeros al rey o al jefe de la ciudad que iban a conquistar y trataban de meterle miedo para que sin necesidad de ellos pelear les entregaran la ciudad. Eso es lo que hacían. Y creo que lo seguimos haciendo ahora nosotros con respecto a eso. Pero aquí hay unos personajes que actúan y estamos hablando del profeta Isaías. Estamos hablando de otro personaje importante que es Senaquerib, ¿verdad? Y estamos en el verso número 36. Los que nos acompañaron el domingo pasado, pues entonces tienen la historia fresca ahí. Y en el verso 36 dice: y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. En ese verso 36, hermanos, existe un ángel del Señor que en el Antiguo Testamento actuaban casi siempre. Es decir, que los ángeles tienen ministerios. Y este ángel es famoso. Este ángel, cada vez que aparece, hermanos, hay muerte sobrenatural. En otra ocasión que este ángel apareció, se les llamó el destructor, y fue el que mató a todos los primogénitos de los egipcios cuando fue la plaga con la que el faraón tuvo que ceder para dejar salir al pueblo. Entonces el pueblo conocía de este ángel, y esto era lo importante de las historias que se guardan en la escritura, que sirven para las generaciones, para la prudencia y para poder aceptar la voluntad del Todopoderoso. Ahora los asirios se habían ensoberbecido y habían tomado fuerza porque habían conquistado varios pueblos, varias ciudades, y nadie los detenía. Pero habían llegado ahora a las puertas del pueblo de Israel, y entonces allí se apostaron y empezaron a hablar en contra del Todopoderoso, a hablar en contra de Ezequías, y le decían a Ezequías: hey, no le crean al Dios de Ezequías, que los va a librar, porque no lo hará. Mírenme, yo he venido arrasando pueblo tras pueblo y nadie me ha detenido. Bueno, les voy a contar. Y empezó a contarles cómo había destruido los últimos pueblos que había destruido. Y hermanos, era como para tener miedo, ¿no? En este Isaías capítulo 37, en el verso 36, es el cumplimiento ya de la profecía de Isaías, porque Ezequías mandó a preguntarle a Isaías qué iba a pasar, y le contó lo que estaba haciendo estos asirios.
Y entonces Isaías le dijo, así dice Yahvé, no te preocupes, no van a tirar ninguna flecha contra ti, no van a hacer nada contra ti, sino que yo le voy a demostrar a estos asirios que todo lo que han hecho, lo han hecho porque yo lo he permitido. Aquí hay un aprendizaje, hermanos, en este verso. Vemos la soberanía del Creador del universo. Aún, hermanos, con los que no son creyentes, el Todopoderoso tiene control sobre ellos. Y ya habíamos dicho en los estudios del Antiguo Testamento que Dios utiliza a todas las personas para sus propósitos. En este caso, alguien puede creer que está teniendo éxito, pero realmente no está teniendo éxito, sino que el Todopoderoso le está permitiendo tener ese éxito para bien de algún creyente, para disciplina de algún creyente o para él mismo. Pero hay una característica de este gobernador, que a pesar de que lo atemorizaron, él lo que hizo fue consultar al profeta de Dios. Es lo que hizo, consultar al profeta de Dios y declararle al profeta de Dios, en este caso Isaías, cómo lo habían amenazado y cómo había ofendido los asirios a su Dios. El verso 36 de Isaías 37 es respuesta a esa pregunta, a esa petición que había hecho Ezequías. Y entonces dice, y salió el ángel del Señor. Cuando hablamos del ángel del Señor, ya les dije, o sea, el destructor. Por eso, hermanos, dice que el ángel del Señor acampa alrededor de quienes, de los que le temen, hermanos. Pero para esto hay que tener fe. Ellos estaban cocinados, es decir, era impresionante el ejército de los asirios y se estaban burlando de Israel y lo habían sitiado. Sitiar significa que en ese entonces todas las ciudades eran amuralladas y solo podían sobrevivir, hermanos. Ellos tenían estrategias militares. Cuando querían conquistar a esa ciudad, lo que hacían era sitiarla, es decir, no permitir que salieran a traer agua ni alimento. Entonces esa ciudad solo vivía hasta cuando se le terminaba el alimento. Al terminarse el alimento, sin ellos pelear, se rendían, porque no tenían de dónde abastecerse. Entonces ya estaban sitiados, y estando sitiados, les viene esta profecía. Ahora, yo no sé si en tu vida, hermano, has estado sitiado. Yo no sé si te has encontrado sitiado por una enfermedad, por una situación económica, por una inestabilidad, y no tienes, y crees que ya estás perdido, ya claudicaste, o sea, piensas que todo terminó. Este pueblo no se podía oponer a un ejército tan grande como el asirio. Y muchas veces en nuestras vidas, hermanos, nosotros no podemos en nuestra fuerza luchar contra alguien que consideramos que nos va a vencer o ya nos venció. Nuestra situación económica, nuestra salud. Y entonces eso nos causa depresión o nos causa estrés. Pero Ezequías, a pesar de que se afligió, recurrió al Todopoderoso y recurrió al representante del Todopoderoso, que en este caso era Isaías. Yo no sé a quién recorres tú cuando estás afligido. Muchas personas tratan de recurrir a las personas inadecuadas para eso. Nosotros como creyentes debemos de tener fe, y aquí es donde viene la desgracia de los medios creyentes. Es decir, de las personas que son carnales, dicen ser creyentes, pero es falso. Ellos están creyendo en sus fuerzas, en su dinero, en sus amistades, que los van a salvar de cualquier problema. Y no creen en el Todopoderoso que los va a salvar. Y eso se llama fe. Pero Ezequías recibe una respuesta, y es esta del verso 36 del capítulo 37, y le dice: y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Hermano, yo no sé, imagínate que nos acostemos, si nosotros hubiésemos sido los asirios, y nos acostamos, y al amanecer lo que amanecemos, vemos que hay 185,000 muertos en nuestro ejército.
oyó bulla, no se oyó nada y están allí llenos de cadáveres. ¿Qué creen que pasó? Se asustaron. Se asustaron. ¿Cómo murieron y de qué murieron? No me pregunten, no lo establece la palabra. Solo establece que el ángel del Señor, o sea, el destructor, mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Obvio, lo que hicieron fue huir. Verso 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Este sujeto que había amenazado, que se había burlado del pueblo de Dios, ahora estaba siendo humillado, hermanos. A los creyentes en nuestros trabajos nos humillan, hermanos. Amén. Se burlan de nosotros, se ríen de nosotros, porque no somos chicos, porque no somos metrosexuales, porque no estamos a la altura de ellos. Y creen que la Biblia es troglodita, primitiva, y ellos son modernos y se burlan de nosotros. Sennacherib se estaba burlando de este pueblo de Dios, pero ahora tenía el resultado de estos que se burlan de Dios. Los jóvenes se burlan de Dios por su fuerza, por su belleza. Los ricos se burlan de Dios por su dinero, pero hay algo que no lo compra el dinero. Yo recuerdo en mi país que hubo un hombre que luchó tanto por ser presidente y este se llamaba José Napoleón Duarte. Este hombre estuvo hasta refugiado en otros países, amenazado, golpeado, y cuando logró ser presidente, hermanos, tuvo un adversario tan terrible como él que se llamaba Roberto Davison. ¿Y sabe qué? Los dos con todo su poder, los dos con todo su anhelo, murieron de cáncer, uno en la lengua y otro en el estómago. Ninguna plata pudo curar eso. Cuando se burlan de los creyentes y del pueblo de Dios, hermanos, porque tienen carros, porque tienen poder, porque tienen dinero, habrá un momento en que van a estar cara a cara con Dios, todos los seres humanos, y el dinero no les servirá de nada y el poder no les servirá de nada. Y es donde nosotros como creyentes, hermanos, vamos a disfrutar de la victoria que el Todopoderoso nos da. Ahora vemos aquí afligidos este ejército, y en el verso 37 salieron huyendo, salieron humillados, y todo lo que dijo se lo tuvo que tragar. Entonces a veces nosotros en nuestros empleos, por decir que somos creyentes, por decir que no participamos de fumar, de beber, de drogarnos, por decir que no participamos de fiestas o no participamos de cosas que ellos hacen, nos consideran como seres humanos de tercera clase, por no dejarnos contaminar con eso. Pero llega un momento que cuando tienen que tratar con el Todopoderoso, no importa nada de lo que tienen. ¿Sabes qué? Puede decir alguien: yo soy sobrino del presidente. ¿Sabes qué? Yo soy sobrino, o mi papá es el ministro tal. Pero en este caso, cuando se burlan del Todopoderoso, cuando rechazan al Creador del universo, tarde o temprano la factura les es pasada y son humillados. Recuerdo también un tirano llamado Saddam Hussein. Este hombre tenía una soberbia terrible, tenía fusiles de oro, tenía una colección de vehículos de último modelo y se creyó el Todopoderoso. Y cuando yo vi la foto, cuando lo capturaron, hermano, daba lástima. Metido en un agujero lo sacaron. Toda esa soberbia, hermanos, no sirve de nada cuando el Todopoderoso te va a pasar la cuenta o tiene que presentarte ante Él. Verso número 38, verso número 38. Y mientras él adoraba en la casa de su Dios, Nisro, hermanos, nuestros enemigos o los enemigos de Dios, del Todopoderoso, no es que no sean religiosos,
La gente tiene religión. Lástima que no tiene su fe puesta en el objeto correcto. Mucha gente religiosa y sinceramente, hay países donde adoran a la vaca, hay países donde adoran al sol. Aún en el siglo XXI, hay seres humanos que creen que los astros le rigen su vida. ¿Y sabes qué? Te voy a leer tu carta astral. ¿Cuándo naciste? Ok, déjame tirar unas líneas aquí y unos logaritmos y yo te voy a decir lo que te va a suceder. Y hay personas que todavía creen en eso. ¿Sí? Sí, claro que sí. Y en la antigüedad lo hicieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no creen que Dios rige sus vidas, sino que creen que los astros son dioses y rigen sus vidas. Cuando tú lees el horóscopo, cuando tú te lees la mano, cuando te leen el ojo, la iris, lo que quieras, cuando te tiran las cartas, cuando lo que tú quieras, estás consultando, estás renunciando a Dios y estás diciendo, ¿sabes qué? Yo no considero que tú eres soberano sobre mi vida. Yo creo que estos astros rigen mi vida. Y tenemos gente de ese tipo. E increíblemente en la iglesia hay gente que consulta pitonisas o llamados modernamente chamanes ahora, o curanderos, o qué sé yo cómo se llaman. Pero siguen ahorita todavía creyendo en eso. No creen que Dios domina sus vidas. Pero este tipo, con esa creencia, aunque sincera, porque no vamos a decir que las personas no son sinceras. Es increíble ver cómo el hombre hace una imagen de madera, lo coloca en una iglesia y luego esa imagen de madera adquiere dominio sobre él. Ridículo. Pero así es. Y lo hacen sinceramente. Si yo fuera un poco inteligente y si yo puedo hacer un santo, lo hago de madera y lo voy a adorar, en vez de adorar al santo, yo adoraría al que hace los santos, porque es el más poderoso, porque él pudo hacer eso. Lógica, simplemente. En la universidad se estudia lógica. Y un silogismo se compone, hermano, de premisas y una conclusión. Lógica. Yo no puedo hacer algo que ese algo me domine a mí, pero si yo soy el hacedor o el creador de eso, yo soy el que domino. Pero, ¿cómo me vería yo si yo hago un muñequito y lo coloco y ese muñequito me domina a mí después? Bueno, pareciera que no soy muy inteligente, no soy muy lógico. Entonces en el verso 38, este rey asirio estaba adorando. Así como estaba adorando también el Hijo de Dios, pero habían dos líneas. Fíjense que acá Ezequías estaba adorando a Yahvé, a Elohim, a Adonai, a El Shaddai, al Dios verdadero. Ezequías estaba adorando allí y clamó allí. Pero también Sennacherib estaba adorando. Pero Sennacherib estaba adorando ¿a quién? A Nisroch. Nisroch era el dios de él, pero también estaba adorando. ¿Y tendría fe, hermanos? ¿Tendría fe él? Sí, también tenía fe, pero estaba puesto en el objeto equivocado. Muchos seres humanos tienen fe hoy, pero no en el objeto correcto. Yo puedo tener fe en mi auto, yo puedo tener fe en la casa si yo quiero, soy libre, estoy en un país democrático, pero eso no significa que funcione para mí o que sea lo correcto. En este caso, él estaba ahí. Y miren qué terrible. Y dice el verso, sus hijos, Adremalec y Saresaer, lo mataron a espada, a su propio padre. Lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo, Esar, Adón, reinó en su lugar. Alguien que blasfemó contra Dios estaba siendo ahora disciplinado. Y muchos que ahora me puedan ver en internet van a decir, sí, pero mi vecino es perverso y ha hecho maldades y Dios nunca lo ha castigado. me
puede decir eso? Sí, independientemente, si él no es castigado durante este periodo de vida, el mortal, el más común de los mortales, sabe que va a haber un día del juicio. Y en ese día del juicio, todos estarán de pie ante el Todopoderoso para entregar cuenta. Amén, hermanos. Todos van a entregar cuenta. Hayan creído o no hayan creído, estarán allí. Hermanos, esto es sencillo. Hay una realidad que nosotros tenemos que aceptar como la muerte. Todos tendremos que morir alguna vez, creas o no creas en la muerte, vas a morir. En esta semana murió un compañero de trabajo. Y a veces yo he aprendido a estar contento con lo que tengo. Ese compañero de trabajo tenía su empleo, pero el fin de semana, en vez de adorar al Señor, y no lo estoy juzgando, porque yo hice esto también. Yo hice esto. Cuando no andamos en bien con Dios, trabajamos hasta el sábado y domingo. Y no nos importa un día para el Señor. No nos interesa. Yo hice eso mucho tiempo. Y cree que porque más trabajas, más dinero vas a tener. Este pobre compañero, teniendo trabajo en el ministerio, estaba dando clases en un bachillerato a distancia. Ahí por el cupo hay una escuela que está en una curva. Él salió de dar clases en una moto y se lo llevó un carro. Se lo llevó. ¿Por qué? Por unos $2 más. Pudiendo estar con su familia, pudiendo estar adorando a Dios. Pero bueno, los afanes de este mundo y porque nuestros hijos sean grandes, porque también nos sobrepesemos los padres. No, yo quiero que mi hija sea una reina y mi hijo sea un rey, y empezamos a amontonarles cosas y empezamos a fajarnos por darle todo lo que quieren. Y este pobre perdió la vida. Ahora, yo no sé si sus hijos ahora dirían, prefiero a mi papá a que me pusieran en este colegio caro y estuviera en una escuela pública. No lo sé. Pero cada quien toma su decisión. Este hombre tomó su decisión, no quiso creer en el Todopoderoso verdadero y creyó en otro Dios y fue matado allí mismo. Pero Ezequías creyó en el Dios verdadero. Ahora, en esta mañana yo te reto a pensar en quién estás creyendo tú. Si crees que después de la muerte te vas a burlar del Todopoderoso, o tus cuentas no van a ser saldadas. Bien, y termina allí ese capítulo. Vamos a iniciar el capítulo 38. Pero bueno, yo no sé por qué el Todopoderoso, capítulo 38 de Isaías, capítulo 38 de Isaías, yo no sé por qué nosotros, los hijos de Dios, a veces pasamos tantas cosas, ¿no? Pero es que tenemos que aprender tanto. Ahorita Ezequías acababa de pasar una amenaza de un exterminio de su pueblo y de él, y Dios lo había librado. Pero comenzamos en el capítulo 38 y miren qué es lo que ocurre en el capítulo 38. Leamos el verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¡Wow! Bueno, acabo de ser librado de que me mataran allá a espada y hoy me cae una enfermedad. O sea, a veces los hijos de Dios decimos, bueno, si me estoy portando bien, hoy que me estoy portando bien me van mal, las cosas me van mal, ¿qué pasa? Uy, cuando andaba mal y andaba yo haciendo de mal, me iba chévere. Y yo ya estoy bien fregado. Este acaba de ser librado de una batalla, de ser exterminado. Y hoy que estaba gozándose de que había sido librado, pues le cae una enfermedad. Pero es la única forma en que estamos clamando a Dios. ¿No es cierto? Cuando andamos saludables y tenemos dinero y todo funciona bien, no nos acercamos al Todopoderoso. Míreme, andamos lejos de Él. Cuando estamos afligidos, estamos en constante contacto con el Todopoderoso. Yo hace poco pasé un problema que ustedes conocen, muy grave. Las 24 horas pasaba orando a Dios. Nomás me despertaba y yo pasaba clamándolo. Tantito me pasó el problema, ya me calmé. Ya no paso orando tanto. O sea, parece ser que algunos solo afligidos pasamos orando. De lo contrario, ya no oramos. Ya estamos ahí. Entonces yo no sé, Él es sabio, el Todopoderoso es sabio y sabe lo que necesitamos. Entonces este pobre, miren ahí en ese verso, dice, saliendo de aquello, y dice aquí, cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, wow,
Yo no quisiera oír un mensaje de esto, hermano. Y ni le abriera la puerta al pastor yo si llegara con un mensaje de esto, no sé. El Todopoderoso, hermanos, no estaba esta escritura. Y como no estaba esta escritura, él hablaba a través de los profetas. Hoy día ya no creemos que habla a través de los profetas. Ahí aparecen unas profetas y unos, bueno, aparecen ahí. Pero bueno, bíblicamente ya no necesitamos profetas. Pero en este momento había necesidad de profeta porque el Todopoderoso no estaba escrito todo esto. Entonces él hablaba a través de los profetas. Y bueno, y le lleva el mensaje al profeta. Yo no sé, al ver el profeta entrar ahí, Isaías, ha de haber dicho, bueno, como Isaías me dijo que Senaquerib ya se lo quebraron, me imagino que Isaías viene con una buena noticia. Pero Isaías le venía a decir a Ezequías, ¿sabes qué? Te vas a morir. Bueno, que alguien le diga así, hermano, no sé si fue en la mañana o en la tarde, buenos días. ¿Sabes qué? Te traigo un mensaje. El pastor a veces llega a visitar y platica algo galán y suavecito para sentarse. Yo no sé Isaías si se dejó ir de un solo o qué, pero según la palabra dice aquí, no le platicó mucho, sino que le dice, ¿sabes qué? Así dice el Todopoderoso, pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás. Wow. Yo no sé, yo ya me desmayo ahí mismo, hermano. Me desmayo. Todavía le dieron chance de poner la casa en orden, como quien dice, bueno, te vamos a dar unas 4 horas, 5 horas, arregla ahí. A ver a quién le vas a dejar cada cosa. Wow, qué tremendo. Hay pastores, hermanos, que han predicado y perdónenlo porque somos humanos y a veces no lo hacemos correctamente. Aquí hay un principio muy grande que me gusta mucho. Yo no sé cómo tú le llames, pero algunos han predicado que Dios no es hijo de hombre. ¿Para qué? Para que mienta o para que se arrepienta. Pero aquí venía una orden de Dios dado contra quién? Contra Ezequías. ¿Y cuál era la orden? Que él se iba a morir. ¿A todos nos va a llegar la muerte, hermanos? No, hermano, solo a los malos, hermanos. Porque hay gente que cree que siendo bueno no te vas a morir. Pero aprendamos algo esta mañana. Veamos este verso y a ver cómo era la conducta de Ezequías. Veamos si era malo o era bueno. Yo no sé si tú tenés valor de orar como oró Ezequías. Y yo no sé cómo recibiríamos una noticia de un Dios que me ama. ¿Nos ama el Señor, hermanos? Y te dice, ¿sabes qué? Te voy a matar. Bueno, nos asustamos porque yo siempre he predicado aquí y he dicho, es porque no entendemos el concepto de la muerte. Veamos, déjenme ilustrar esto. Hermanos, nuestra fe es que el Todopoderoso viene por nosotros, amén, y nos lleva al paraíso a vivir con Él, amén. Y cuando te mueres, ¿para dónde vas? ¿Y entonces por qué te afliges? ¿Por qué te afliges? Entonces somos hipócritas. Oh, gloria a Dios, Señor, porque tu reino es maravilloso y yo creo en ti porque quiero entrar en tu reino. Y luego me dice papá Dios, oh, ¿querés entrar en mi reino? Entonces te voy a traer. No, todavía no. Todavía no vengas por mí. No vengas por mí. ¿Cuántos se quieren ir hoy con el Señor? ¿Cuántos se quieren ir? No sé. ¿Ves? Por eso, hermanos, por eso tiene lógica que Dios nos rapte. Dios nos va a raptar. ¿Qué es raptar? Robar. Como cuando tú te llevas a la novia, te la raptas porque no te la quieren dar, te la raptas. Entonces Dios tendrá que raptar la iglesia, porque la iglesia, muchos creyentes no se quieren ir. Y algunos lo van a tener que agarrar del pelo para llevárselo porque no se quieren ir. Hay hermanos que dicen, ay, ¿cómo estás, hermano? Ay, hermano, viene esta pena que estoy, pero luego te vas a morir. No se quiere morir. No se quiere morir y está lamentando la vida. No entiendo.
entiendo. Pero en todo caso, la noticia llega y yo no sé qué tú hubieras hecho. Bueno, y si Dios le dijera que se lo lleva hoy, a él siquiera le dijo, ve y arregla tu casa. Es decir, anda a repartir tu carro, tu ropa, anda a repartir lo que tenés. ¿A quién se lo vas a dejar? Y aconsejar a tus hijos la última vez. Vaya, vengan conmigo, fórmense. Y empezar a decirle a cada uno lo que tú quieres. Y mira lo que dice aquí, verso número 2 de Isaías 38, verso 2. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Todopoderoso. Yo sé que muchos creyentes lo que hubiera hecho es renegado. Y de gusto soy creyente, yo allá ando yo yendo todos los días a la iglesia y doy el diezmo y ofrendo y hago evangelizar y Dios me va a llevar. Algunos estuvieran renegando. ¿Por qué no se lleva a Chepe? El Chepe es un gran aragán y va a la iglesia y gran malo le pega a la mujer y me ayuda a este que te lleve. Nosotros nunca creemos que merecemos lo que Dios nos va a dar. En este caso, este tipo vuelve a hacer lo correcto, hermano. Hay que aprender mucho de él. Yo diría, bueno, wow, el Todopoderoso ha dado una orden y ¿quién pues? ¿Y quién va a contradecir al Todopoderoso? ¿Quién? A ver, ¿quién? Y es aquí donde hemos enseñado a orar en esta iglesia. En esta iglesia no oramos malcriadamente, abusivamente, diciendo, reclamo, Señor, reclamo ese carro Mercedes que yo quiero, reclamo una casa en el escalón porque soy hijo tuyo y tú eres el rey. No, nosotros no hablamos de eso, no hablamos. Una criatura, un miserable gusano, no le puede reclamar al Creador. Amén. Al Creador del universo. Mira cómo oró este hombre. No oró reclamando cosas. Y que podía hacerlo, pero no lo hizo. Aquí hay un principio de intercesión. Y hay un principio de petición personal. A mí me encanta cuando Abraham intercedió por Lot. Me encanta. Porque Dios cambió de opinión contra Lot. ¿Cambió de opinión? Cambió. Entonces el clamor de los justos puede con Dios. Amén. Por eso clamamos por nuestros hermanos, por nuestros hijos, para que Dios nos los ampare, los guarde, los libre de todo mal. Porque Dios ha escuchado muchas veces. Esta vez había una sentencia. Pero miren lo que hace el sentenciado. Inmediatamente voltea su rostro contra la pared y dice a orar. Hermanos, habemos creyentes carnales. Yo tengo enfermo a mi padre y lo exhorto. Bueno, lo exhorto como hijo y como, ¿qué? Como su guía espiritual también. Somos carnales. Nos cae una enfermedad y en vez de hacer como hizo aquí Ezequías, empezamos a ver qué medicina nos cae bien, a correr donde los doctores, cuándo me iré a curar, por qué me salió esto, yo no merezco esto, y cómo voy a hacer, Dios mío, todo el día pensando. Es lo que hizo Senaquerib. ¿Qué hizo Senaquerib? ¿Qué hizo Senaquerib? Orar. Pero el creyente lo primero que hace es, hijo, mandame unos dólares de ir a Estados Unidos porque voy para el centro médico. Hijo, mandame más porque aquí que me lleven. Hijo, no, llévenme a otro. Ya no me lleven a este, llévenme a otro. Y no nos acordamos que tenemos un Todopoderoso que si le clamamos, Él mismo me dice, mi papá le enseñaba a mi hija y me dice, ¿conoces el teléfono de Dios? A mi hija que está aquí presente. Hija, ¿conoces el teléfono de Dios? Habemos creyentes de fachada. Y mi hija estaba pequeña. Clama a mí y yo responderé, le decía a mi hija. Si tú me preguntas cuántas veces ha clamado a mi papá, pues yo no lo he visto. ¿Y no crees que Dios te quiere mostrar algo? A veces Dios te quiere mostrar algo a ti y te está dando chance como Ezequías de que te prepares y no te quieres preparar. Bueno,
También yo le digo a mi familia y a mi esposa, siempre le he dicho, nosotros no tenemos ni más ni menos lo que merecemos, porque Dios es justo, amén. Dios es justo. Y a nadie le va a dar más allá de lo que puede resistir. Y todo lo que nos ocurra será para bien, amén. Es promesa de Dios. Sennacherib recibe esto, pero él, en vez de quejarse, en vez de ir a un médico, él inmediatamente lo que hace es clamar y dice orar. ¿Cuántos claman a los más que están afligidos, hermano? Se nos llena el culto de oración, hermano. En esta iglesia me alegra. Bueno, no debería decir esto, pero bueno, es la verdad. En esta iglesia me alegra. Y quizás Dios esté escuchando mi oración. Cada noche que oramos con mi familia, yo digo, Señor, bendice la iglesia Maús de Chapeltí, que a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a nuestros enfermos. Pero quizás Dios me está escuchando. Dios me está escuchando porque en el culto de oración que tuvimos habíamos como 6. Todos están sanos, prósperos y saludables. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Aquí solo hay gente bien bendecida por el Señor. Unos cuantos de ellos estamos gimiendo ahí porque estamos quizás medio panos. Gloria a Dios por eso, hermano, porque estás sano, porque estás rebosante, porque tenés trabajo, porque no tenés por qué clamarle al Señor, gloria a Dios, porque tus hijos están sanos, porque tus nietos están sanos, porque no te veo en el punto de oración, gloria a Dios, estás feliz de la vida. Amén por eso. Dios nos está escuchando, qué bueno, ¿verdad? Pero una vez el Señor sanó a 10 leprosos y parece que de esos 10 solo uno se regresó, y al verse limpio dijo, lo había mandado un sacerdote, pero él regresó, gracias, y que no son 10 los que sané, les dije. Entonces en esta congregación los que no hay son agradecidos, porque si están bien, deberían de venir a dar gracias a Dios, deberían de venir a dar gracias de estar bien. Pero bueno, vayamos a ver qué aprendemos más aquí de este principio. Verso 3. Y clama Ezequías y no clama diciendo, te reclamo. No, mira, te ruego, hermano, esa es la forma de orar. No reclamemos nada. Te ruego, te suplico, ampárame. O sea, nosotros no merecemos nada, todo lo que recibimos es extra, hermano. Por eso lo pedimos por gracia. ¿O hay alguno aquí que es santo y no ha pecado? Levante la mano si hay alguien que no ha pecado. Alguien que diga, yo soy una gran chulada ante Dios y aquí, bueno, yo casi debería estar ya en el cielo. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? Ni de pensamiento, ni de obra, ni de palabra. ¿Habrá alguien? Entonces, si somos pecadores, lo que recibamos es gracia. Pero este tipazo, yo no sé si tú tendrías valor de orar como este tipazo. Yo en lo particular no tendría valor. Pero mira lo que dice él. Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora cómo yo he andado delante. ¿Tendría valor tú? ¿Tendría valor tú, hermano? ¿Tendría valor de decirle, Señor, te ruego que mires cómo yo he andado delante de ti? Y te empiezas a acordar, híjole, me hueví aquello, insulté al otro, ando mintiendo, ¿Cuántos pecados tenemos, hermano? Tendría valor de decirle, pero este tipazo, hermano, realmente tuvo valor porque andaba honestamente y tuvo valor de decírselo al Todopoderoso que había andado. Miren lo que le dice ahí: he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Hermano, Ezequías le dice y le presenta su causa: te ruego, te suplico que mires cómo he andado. Si tú crees que bueno, Ezequías, ¿por qué creía que lo mandaban ya a traer, hermano? ¿Por qué creía Ezequías que lo mandaban a traer? Por eso creía que
Lo mandaban a traer, pero dijo él, bueno, yo creo, Señor, que si tú valoras un poco lo que yo he sido, no merezco tal cosa que tú me estás dando en este momento. No sé cuántos de ustedes se atreverían a decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo he andado tan íntegramente que no merezco que mi hijo esté enfermo. ¿Sabes qué, Señor? Yo he andado tan recto de corazón que no merezco que me deje esta enfermedad. ¿Cuántos podrían decir eso? O alguien doblado con una enfermedad puede decir, ¿sabes qué, Señor? Yo he sido tan puro y santo que no considero que merezca esto. No se vale. Si nosotros ya estamos viendo en la iglesia, bueno, aquí en la iglesia pecamos. Aquí mismo en la iglesia pecamos. Aquí mismo. Ay, ¿a qué hora van a terminar ese culto tan aburrido? Y a mí a la fuerza me trae mi mamá y yo vengo aquí porque francamente. Y ese hermano, qué barbaridad, yo ya quisiera irme. Hay gente que está aquí, pero no está aquí. Solo tenemos el chasis, no está el cuerpo presente. Está pensando a dónde va a salir, está pensando a dónde va a ir, está pensando hasta en la comida. Es decir, no está adorando, no está alabando, solo está aquí. Pero Ezequías dice, ¿sabes qué? Revísame. Yo pienso de que no hay una causa, pero bueno, en todo caso lloró amargamente, porque yo aprendo de este tipazo. Este tipazo pone su causa ante el Todopoderoso, pero al mismo tiempo dice, no, tal vez Dios no va a cambiar de opinión, porque ¿qué dice cuando termina la oración? Llora, como quien dice, bueno, ya me tronó. El Todopoderoso ha hablado y ya me tronó. O sea, ni modo, pues, ya estamos. Pero blasfema contra Dios, hermanos. Reniega contra Dios. Dice que va a abandonar la iglesia. Dice que va a dejar de congregarse. Pero aquí varios hermanos, porque Dios no le complace su capricho, ¿qué quiere hacer? Retirarse de la iglesia. Hay hermanos que por un disgusto se retiran de adorar en la congregación. Imagínate. No es que la hermana tanto me dio la mano, ya me voy de esta congregación. Aquí estaba Ezequías recibiendo una noticia mortal, pero él no está decidiendo abandonar al Todopoderoso ni cambiarse para nada. Solo habló directamente con él porque entiende que él hará su voluntad. Pero vemos algunos de nosotros que ni siquiera andamos rectamente como andaba Ezequías. Ezequías dice, mírame, ¿cómo he andado? He tratado de hacer lo bueno delante de ti. Pero bueno, ni modo. Lloró amargamente esperando el resultado. Pero clamó. Hermano, debemos de clamar cuando estamos en aflicción. Al fin y al cabo, no significa que Dios nos va a responder un sí. Pero existe la alternativa que Dios nos pueda responder un sí. Ezequías, con toda su convicción, clamó al Todopoderoso. Independientemente, la orden estaba dada. La orden estaba dada. A veces, hermanos, nosotros podemos estar en la boca déjame ilustrarte esto. Yo en mi oficina tengo una pintura. Tengo una pintura ahí que una garza se está tragando un sapo. Una garza tiene abierta la trompa y se está tragando un sapo. Y tiene el sapo en la boca. Tiene el sapo en la boca. La garza se lo quiere tragar, pero el sapo ha agarrado a la garza del cuello. O sea, no puede pasar el sapo. Y dice, no te des por vencido. Ya está en la boca de la garza, pero él le agarró el cuello para que no pueda tragar la garza. Así que aunque lo tiene en la boca, pero ella no deja que pase. Lo tiene agarrado de aquí. Ahora, hermanos, muchas veces el maligno nos tiene de esa manera. Ya casi estamos en la boca de él. A mí el Señor Todopoderoso me libró de algo que yo ya me hacía frito. Ya me hacía frito, hermano. Y yo aprendí la fidelidad del Todopoderoso. Amén. Y he dado testimonio aquí, hermano. Y mi caso llegó hasta el presidente de la República. Yo ya estaba frito supuestamente. Pero al igual que aquí que Ezequías fue librado, hermano, yo no sé a cuántos ha librado el Todopoderoso aquí. Amén. Nos ha librado de tantas cosas, hermano. Yo no puedo renegar de él.
debo de aceptar todo lo que Él me dé. Pero también si tú estás en rebeldía, si tú estás en soberbia, porque aquí hay dos casos, está planteado el caso de Sennacherib y está planteado el caso de Ezequías. ¿Qué eres tú? ¿Un Sennacherib o un Ezequías? Sennacherib renegó y se ensoberbeció contra Dios. Pero este se humilló. Y mira lo que dice aquí. Verso 4. Entonces, la palabra del Señor vino a Isaías. Verso 5. Ve y dile a Ezequías, así ha dicho el Todopoderoso el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto, wow, cómo se debe orar, hermanos, cómo se debe orar con lágrimas, con devoción, clamando, hermano, clamando, sabiendo que va a recibir. Cuando mi padre estuvo en el hospital, quiero decirles que cuando mi padre estuvo en el hospital, yo pasé 8 días ahí. Y en esos 8 días llegaban y entraban y salían enfermos. Un par de veces vi a unas señoras, hermanos, clamando en los pasillos del hospital: Señor Todopoderoso, yo sé en quién he creído, ayuda a mi nieto. Y a viva voz, hermano, en el hospital. Un par de veces. Y yo dije, gloria a Dios. Cualquier herida puede estar loca, porque las enfermeras y los doctores ya saben cómo son. Pero ella allá afuera de donde estaba internado su nieto, ella estaba orando y clamando. Y no le importaba como nosotros, uy, da pena, ¿qué van a decir de mí? Ay, mis amigas están, ¿verdad? ¿Y qué van a decir? Yo soy un profesional y me ven haciendo el ridículo. Muchos les da pena hasta dar la Biblia. Algunos hasta dejan la Biblia aquí. Les da pena dar la Biblia, les causa peso. O pasar por la plaza, no sé. A ver cuándo el Señor se avergüence de ustedes. Pero ahí esa señora, yo dormía en una banca, a veces cuando estaba cansado. Y me fui para allí y ella estaba clamando, hermano. Así como estoy hablando, yo estaba clamando y hablando con Dios a la par de la habitación donde estaba su niño enfermo. Clamando. ¿Cuántos harían eso, hermano? ¿Cuántos harían eso? Así clamando. Afuera. Y luego queremos todas las bondades de Dios, pero estamos actuando como carnales, como hijos del mundo. Pero aquí tenemos una lección que aprender y dice él. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías, verso 5, y dile a Ezequías, así dice el Señor Dios, tu Padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadir gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en la oración? ¿Cuántos creen en la oración? Vengan a orar, hermano. Clamen con lágrimas, clamen. Mire este tipo, este tipazo no se dio por vencido. Otros todavía han dicho, bueno, ya habló Dios, ya estuvo, ya me quebró, ni modo. Pero no, Ezequías hizo la lucha. No, digo, yo voy a clamar, Señor, lo único que nosotros sí tenemos la cola pateada. Bueno, en nuestro país decir la cola pateada, por lo que nos ven en otros países, en nuestro país decir tener la cola pateada es decir que tenemos cosas incorrectas hechas. Es decir, somos criticables. Pero él se puso ante Dios que lo examinara. Andaba en integridad. Y le dice él ahí, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Hermanos, las oraciones y las lágrimas, yo no sé, ni me pida que se lo explique, yo no sé. Y si Dios todo lo sabe y sabe de qué tengo necesidad, ¿para qué clamo? Si Él ya sabe. ¿Qué cambió la decisión del Todopoderoso aquí? ¿Qué cambió? La oración, la actitud de... Cambió la actitud de Dios. Aprendamos, hermano. No, ya estuvo. Claro que no. Claro que no.
problema a veces. Y miren lo que dijo aquí, voy a añadirte 15 años a tus días. ¿Valía la pena la oración, hermano? ¿Valió la pena la oración? Valía la pena. Gloria a Dios por eso. Valía la pena. Se ha terminado el tiempo. Espero que aprendamos de Ezequías y de Sennacherib. Aprendamos lo que debemos y no hacer. No dejemos que Satanás y el maligno nos ponga cosas incorrectas. Tenemos un Dios todopoderoso y vivo. Amén, hermano. Y si le clamamos, Él nos va a responder y nos va a dar lo que Él considera que es bueno. Gloria a Dios por eso, yo sé. Así es que cuando algo venga a mi vida, lo voy a recibir y voy a clamar. Voy a clamar porque me lo cambie si no me gusta, pero si me lo deja, al igual que me dé fuerza para sobrellevarlo. Amén. Y venir a esta congregación, si es una enfermedad, pues enfermo. Y si es acabado, acabarlo. Y si es golpeado, pues golpeado, pero seguir adorando. Amén. Esa es la idea. No, me golpeó el Señor, ya no me asomo nunca más, estoy enojado con Dios. Esa es la actitud de Dios. ¿Cree que Dios va a cambiar? Así es. Y tal vez lo que te está enseñando es que dependas de Él. Depende de mí. Clama a mí. Porque tú andas muy distraído en otras cosas. Clama a mí. Tenemos que aprender eso. ¿Y sabes qué? Nadie te va a poder ayudar. El trato, la relación con el Todopoderoso es directa, tú y Dios. Tú y Dios. Y tu fe en Él es lo que hará la diferencia. Yo no te puedo ayudar. Porque hay hermanos atrevidos que dicen, salen a la calle a ver de chiripa y va pasando alguien. ¿Dónde va, hermana? A la iglesia a orar. Ahí harás por mí. Yo voy a ver la novela ahorita. Mírale a ver la novela. Yo voy para el mercado ahorita. Yo voy de paseo. Ahí harás por mí. Ahí harás por mí. ¿Cree usted que Dios ve la actitud? ¿Cómo ve la actitud? ¿Cómo cree que Dios la ve? Dios no puede ser burlado, ¿no? Dios conoce íntegramente nuestros corazones, nuestras conciencias. Si tú le clamas como es, Él no te dejará sin respuesta. Pero tú sabrás, cada uno de ustedes sabe. El que tenga oídos para oír, que oiga.